Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Quiero hacerle una pregunta doble en este mensaje y es esta. ¿Es su fe una bendición o una carga para usted? Y ¿es su fe una bendición o una carga para otros a su alrededor? Dos preguntas que brotan de este pasaje y que apelan directamente a nuestro corazón. En una abrigada noche de primavera, en mayo de 1988, Christopher Searcy estaba jugando baloncesto con sus amigos en un callejón detrás del centro médico del hospital Ravensworth. Tres pandilleros adolescentes, buscando un blanco, se acercaron y le dispararon a Searcy 2 veces en el estómago. Sus amigos trataron de llevarlo con sus brazos sobre sus hombros al hospital, pero Christopher colapsó como a 10 metros del edificio. Y mientras estaba en el suelo, otro amigo corrió al hospital para pedir ayuda. El personal de la sala de emergencia se negó a salir para ayudar al muchacho que se moría, diciendo que las normas del hospital permitían solamente ayudar a los que estaban dentro del hospital. Los muchachos llamaron a la policía para que ayudara a su amigo herido, y cuando los oficiales llegaron a la escena, se limitaron a llamar a una ambulancia, pero se rehusaron a llevar al muchacho adentro. Mientras los que pasaban le suplicaban a los oficiales que llevaran al muchacho al hospital, este yacía en un charco de sangre inconsciente. Finalmente, después de varios minutos, siendo que la ambulancia no llegaba, la policía cedió y llevó a Searcy a la sala de emergencia. Pero, por supuesto, para entonces ya nada se podía hacer para salvarle la vida. Todos hemos oído episodios como este. Los hemos visto en los noticieros. Tal vez algunos incluso los hemos presenciado nosotros mismos. De muchas maneras, el episodio que acabo de decirles es un paradigma moderno de los relatos que vamos a leer en el Evangelio de Marcos hoy. Como hemos estado estudiando la vida de Jesús en este, que es el primero de los Evangelios, hemos aprendido que Marcos nos habla de lo que Jesús hizo y no tanto de lo que Jesús dijo. El Evangelio de Marcos sigue la acción. El ministerio real de Jesús, desde el principio de su ministerio en Galilea hasta la misma cruz. Y, como recordarán, Jesús había estado recibiendo extremas críticas de la aristocracia judaica de su día. Los escribas lo siguieron a la casa de Pedro. Después Jesús escogió a Leví para ser su discípulo. Y como muchos lo recordarán, Leví era uno de los principales pecadores en la ciudad de Capernaum. Era cobrador de impuestos, como si fuera poco. Y luego Jesús fue a esa reunión en esa casa que Leví organizó para él y sus discípulos. La Biblia nos dice que en esa reunión, en esa casa, estaban cobradores de impuestos y pecadores. No fue tanto que Jesús asistiera a la fiesta, sino que las Escrituras en realidad nos dicen que Él disfrutaba estando ahí. Los críticos no podían entender por qué todas las demás personas religiosas estaban ayunando en tanto que Jesús estaba de fiesta. Cuando llegamos a los relatos que consideramos hoy, vamos a examinar estos dos relatos que tienen que ver con el día del Sabbat. El primer relato tiene que ver con cómo nuestra fe afecta nuestras vidas. Y el segundo relato tiene que ver con cómo la fe de uno afecta la vida de otros. Lo que quiero hacer es relatarles el episodio, llenando los detalles que tal vez no sean evidentes en el texto, y luego permitir que la aplicación llegue a nuestros corazones, empezando, primero que nada, con este pensamiento. Su fe no debe ser una carga para usted, sino una bendición. Marcos 2:23, noten primero la acción de los discípulos. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Ese es el principio del relato. Y permítame recordarle dos importantes hechos en cuanto a este episodio que vamos a estudiar. Número 1. El grano que estaban comiendo era del Señor. Quiero decir, el Señor de la mies, que estaba con ellos, era quien había creado la semilla que estaban recogiendo. El terreno en donde había brotado le pertenecía a Él. La lluvia que cayó e hizo que brotara la semilla venía de Dios, y su sol, que brilló sobre la planta, haciéndola crecer y haciendo que la espiga se doblara en reverencia ante el Señor. El grano que los discípulos estaban comiendo ese día le pertenecía al Señor. Y el día del Sabbat, del que acusaron a los discípulos de quebrantar, también le pertenecía al Señor. El Sabbat que estaban quebrantando era del Señor.
Dios le dio al pueblo de Israel el Sabbat después de que salieron de Egipto. Éxodo 28, Nehemías 9:14. La Biblia nos dice que fue un don especial de Dios para ellos, una señal entre Israel y Dios, y de que ellos eran su pueblo del pacto. Éxodo 31. El Sabbat era la provisión del Señor, era la bendición del Señor sobre su pueblo para darles un día de descanso. Lo que los discípulos estaban haciendo ese día al recoger grano no era delito. No habían quebrantado la ley, por lo menos no en cuanto a recoger grano, porque Deuteronomio 23:25 dice: «Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo». Por consiguiente, la Biblia les daba permiso para hacer lo que estaban haciendo. Hacían correr sus dedos por la caña y sacaban el grano de la espiga en el extremo de arriba y lo frotaban entre sus palmas. Entonces soplaban el tramo y se echaban el grano en la boca y se lo comían. Usted pregunta, ¿por qué hacían eso? Simplemente porque tenían hambre y necesitaban algo de comer. Lo interesante es que estos fariseos que van a criticarlos, la Biblia dice que estaban siguiéndoles. ¿Saben lo que estaban haciendo al hacer eso? Estaban quebrantando la ley, porque las propias reglas de los fariseos en su interpretación de la ley decían que no podían andar más de 1900 pasos en el Sabbat. Si andaban 2000 pasos, estaban quebrantando la ley. Es muy evidente que ellos recorrieron más de eso cuando estaban siguiendo a Jesús. Así que aquí tenemos a estos que quebrantan la ley, acusando a los discípulos de Jesús de quebrantar la ley. ¿Cuántos saben que la mejor manera de reconocer a un pecador es ser un pecador? Los pecadores conocen a otros pecadores. Los fariseos eran legalistas y querían criticar a otros que pensaban que estaban haciendo algo errado. Esa era su acción. ¿Qué estaban haciendo? Estaban recogiendo grano para comer en el día del Sabbat. Note la acusación de los fariseos, versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito?». Los fariseos se acercaron a Jesús en lugar de ir a los discípulos que supuestamente estaban quebrantando la ley. Y le dijeron: «Jesús, estos son tus hombres. ¿Qué estás haciendo al permitirles que recojan grano en el Sabbat?». Sus mentes retrocedían a la ley que ellos pensaban que prohibía hacer algo en el Sabbat que era en contra de los deseos de Dios. Éxodo 31:14 dice: «Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo». Ahora, presten atención. Lo que los discípulos estaban haciendo al recoger grano para comérselo ahí mismo, eso no era quebrantar la ley. Las leyes que los fariseos habían edificado alrededor del Sabbat eran restrictivas. Y lo que los discípulos estaban quebrantando no era la ley de Dios, sino que estaban quebrantando las restrictivas leyes de los fariseos. Ahora, permítame explicarles lo que quiero decir. Los fariseos querían asegurarse de que nunca quebrantaban la ley del Sabbat. Así que, ¿qué hicieron? Añadieron todo un sinnúmero de leyes derivadas supuestamente bajo la ley y que no estaban en las Escrituras. A fin de asegurarse de que no quebrantaban la ley, añadían muchas condiciones. Era una larga lista. De hecho, los fariseos añadieron a la ley del Sabbat 39 cosas que no podían hacer. La tercera cosa que añadieron es que no se podía cosechar en el Sabbat. Esa no era la ley. Es la restricción impuesta por los fariseos. En Mateo 23:4, Jesús describe a estos críticos y dice: «¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». La acción de los discípulos era que estaban recogiendo grano en el Sabbat. La acusación, según los fariseos, es que con eso ellos estaban quebrantando la ley del Sabbat. Así que el Señor les va a dar su respuesta. En los versículos 25 al 28 tenemos la respuesta del Señor. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez se ha puesto a discutir con Dios? Tal vez solo en su propio corazón. Tal vez no en voz alta. Pero se pone a discutir. Permítame sugerirle que no lo haga. Va a perder cada vez.
Así que aquí los discípulos van a ser defendidos por su maestro y los fariseos van a perder la discusión. Quiero que noten con atención cómo el Señor lidia con esto. Así que tenemos la acción de los discípulos, la acusación de los fariseos y la respuesta del Señor primero, su ilustración. Versículos 25 al 26. Pero Él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Hay algo de sarcasmo en las palabras de Jesús. Les pregunta: ¿acaso nunca leyeron? Por supuesto que lo sabían. Sabían el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Así que Jesús echa mano de este episodio del Antiguo Testamento y dice: ¿recuerdan la ocasión cuando David y sus hombres andaban de viaje? En realidad estaban huyendo. Llegaron al tabernáculo y entraron y no había nada de comida. Y el sumo sacerdote Abiatar les dio el pan de la proposición que había en el tabernáculo. ¿Qué era el pan de la proposición? En el tabernáculo y en el templo había una mesa para los panes de la proposición. En esa mesa se ponían 12 panes frescos cada semana. Cada pan representaba una de las tribus de Israel. Al fin de la semana, retiraban los panes que habían estado sobre esa mesa y los reemplazaban con pan fresco. El pan que quitaban de la mesa de la proposición se consideraba sagrado y lo podían comer solamente los sacerdotes. Pero ese día, según el relato que nos da primero de Samuel 21, David llegó al tabernáculo y el sacerdote les dio ese pan. La Biblia dice que David también les dio a los que con él estaban. El argumento de Jesús aquí parece ser que si un sacerdote permitió a David violar un símbolo divino, entonces a los discípulos se les debía permitir que el Hijo de Dios violara la regulación del Sabbat que ni siquiera constaba en las Escrituras. Así que esa fue su ilustración. Ahora, note su instrucción. Les da, primero que nada, un principio del Sabbat. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Noten su instrucción. Les dice: este es un principio que deben recordar. El Sabbat fue dado al pueblo de Israel no para que sea una horca alrededor del cuello, sino una bendición en sus vidas. Dios entiende que la vida es difícil y que se necesita un día para descansar. ¿No es verdad? Recuerdo haber leído de un fotógrafo que estaba tomando retratos a niños de primer grado. Estaba charlando con los chiquillos, tratando de calmarlos a fin de tomar buenos retratos. Así que le preguntó a un niño: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? El chiquillo dijo: voy a estar cansado. Porque había observado que todos los adultos que él conocía, todos estaban cansados. Un comediante dijo: la mitad de nuestra vida la pasamos tratando de hallar qué hacer con el tiempo que nos hemos apurado toda la vida tratando de ahorrar. Es como si estuviéramos en un tranvía automático. Y el Señor entendió eso. Así, al dar sus leyes, ordenó que después de 6 días, el séptimo día fuera protegido de todo trabajo. Y las personas deberían adorar al Señor y reconocerle y no hacer ningún trabajo. Y el Sabbat es del Señor, porque fue dado mucho antes de la ley. De hecho, ¿cuántos saben que cuando Jesús creó el mundo, qué hizo el séptimo día? Descansó. Él mismo observó el Sabbat. Cuando Jesús dijo que el Sabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Sabbat, estaba recordándoles a esos fariseos que lo que ellos estaban haciendo era requerir más de lo que la misma ley de Dios requería. Un escritor dice que el hombre fue creado antes de que la ley del Sabbat llegara a existir. El hombre no fue creado para ser víctima y esclavo del Sabbat. Las regulaciones del Sabbat fueron dadas al principio para hacer la vida del hombre más llena, más rica y más equilibrada. Ahora, como saben, no observamos el Sabbat en nuestra cultura hoy, porque es muy evidente en las Escrituras que después de que Jesús murió en la cruz y volvió de la tumba, los discípulos y los seguidores de Jesús empezaron a observar como día de descanso el primer día de la semana. Hay un significado espiritual increíble y hermoso en eso. La ley dice que si uno trabaja será bendecido. La gracia dice que uno es bendecido y va a trabajar. Esa es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. En nuestra celebración del Día del Señor,
No tenemos todas esas restricciones. Pero hemos sido muy parecidos a los fariseos con el correr de los años. Hemos añadido un montón de restricciones al día del Señor. ¿No es así? Yo me crié en una situación como esa. Y en efecto considero que nosotros, como creyentes, debemos reconocer que el día del Señor es el día del Señor. Y debemos consagrárselo a Él. ¿Qué hacemos en el día del Señor? Honramos al Señor. Hacemos cosas que tienen que ver con el Señor. Pero también descansamos, ¿verdad? Y tomamos tiempo para disfrutar de la vida. Y no vivimos como si lleváramos una carga en cuanto al día del Señor, como que es algo que tenemos que soportar en lugar de disfrutar. Quiero decir, vemos algún partido de deportes el domingo, comemos fuera, disfrutamos de la compañía de unos y otros. Y eso está muy bien, porque la observancia del domingo no es, en primer lugar, la ley del Sabbat. Es el día del Señor. Asegúrese de que el Señor está en el centro. Vaya y haga algo para ayudar a alguien. Háblele del Señor a alguien. Asista a los cultos. Haga cosas que tienen que ver con honrar al Señor, pero no lo haga una carga. No se quede sentado pensando, ¡ay, válgame, ya viene el domingo! No puedo esperar a que pase. Yo tengo que trabajar realmente duro el domingo, pero el domingo sigue siendo mi día favorito de la semana. Lo espero. Tengo una rutina en el Día del Señor que ha sido parte de mi vida como por 5 décadas. Y no puedo imaginarme no tener el domingo. Es el don de Dios para nosotros. Es la manera de Dios para bendecirnos con algo de tiempo fuera del tedio de nuestra exigencia regular. Y me preocupan aquellos que piensan que a fin de salir adelante en este mundo tienen que añadir el domingo a su horario de trabajo. Déjenme decirle que usted va a vivir más años y una vida más próspera si simplemente observa el ritmo que Dios ha instilado en la creación. Necesita un día para calmarse. Así que el Sabbat le ha sido dado para que sea una bendición para usted y no una carga. ¿Lo bendice su fe o es una carga para usted? Esa es una buena pregunta. Cuando usted piensa en el hecho de que es creyente, ¿tiene pensamientos positivos en cuanto a eso? ¿O son pensamientos negativos? Alguien dice, ¿eres cristiano? Lamento mucho que no puedas hacer nada. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? Ah, sí, eso es lo que la mayoría de personas piensan en cuanto al cristianismo. No, cuando usted se convierte a Cristo puede hacerlo todo. Puede hacer todo lo que agrada a Dios. Y al agradar a Dios, no tiene ninguna de las consecuencias negativas de las cosas que usted solía hacer. Usted no anda con la cabeza gacha, compadeciéndose a sí mismo porque tiene que ser cristiano. Nadie está obligado a ser cristiano. Usted es cristiano porque ha escogido serlo. He estado meditando mucho en esto. Cuando las personas me preguntan, ¿cómo estás, Jeremiah? Les digo, bendecido. Porque lo soy. Y usted también. Y todos nosotros. Somos bendecidos al ser cristianos. Y debido a eso no andamos por todas partes como si lleváramos en los hombros una carga muy pesada. Ahora, el segundo relato empieza en el versículo 1 del capítulo 3 y nos enseña este principio. No solo que su fe no debe ser una carga para usted, sino una bendición, sino que también su fe no debe ser una carga para otros, sino una bendición. Y quiero decirles el relato, darles algo de estructura al respecto y luego martillar el punto hacia el fin. En primer lugar, leemos en Marcos 3:1 que Jesús se halla en la sinagoga y ahí notamos el público de Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La Biblia nos dice que estos fariseos pensaron que habían hallado a Jesús violando la ley del Sabbat porque sus discípulos comieron grano. Pero no están contentos. La Biblia dice que le siguen, están acechándolo. La palabra que se traduce le acechaban es realmente intensa. Quiere decir que mantenían un ojo alerta sobre él, le acechaban. ¿Cuántos saben que los fariseos fueron a la iglesia ese día por la razón errada? No fueron a la iglesia para adorar. No fueron a la iglesia para oír la palabra de Dios. Fueron a la iglesia para ver si podían atrapar a Jesús haciendo algo de lo cual pudieran acusarlo, porque ya habían decidido librarse de él. Para los judíos, la observancia del Sabbat era uno de los elementos más importantes de sus creencias. Era la observancia del Sabbat y de la circuncisión lo que marcaba la diferencia entre judíos y gentiles. Era el Sabbat, primordialmente, lo que hacía que los judíos pensaran que eran especiales para Dios, lo cual eran.
y lo son, pero no daban lugar a que alguien violara el Sabbat, porque si lo hacían, estarían borrando las distinciones entre ellos mismos y los gentiles. Así que se inventaron todas estas cosas externas que se exigían unos a otros, ninguna de las cuales brota de las Escrituras. El comentarista William Barclay dice: en el día del Sabbat todo trabajo estaba prohibido y sanar era trabajar. La ley judía era muy definida y detallada en cuanto a esto. Se podía brindar atención médica solo si la vida corría peligro. Ahora noten, el personaje en nuestro relato tenía una mano seca. No estaba a punto de morirse debido a esa mano seca. Y estos son unos cuantos ejemplos. Se podía atender una infección de la garganta. Si una pared se caía sobre alguien, suficiente sería retirar los escombros para ver si estaba vivo o muerto. Si estaba vivo, se podía ayudarle. Si estaba muerto, tenían que dejarlo ahí hasta el día siguiente. No se podría atender una fractura. No se podía echar agua fría sobre una mano o pie dislocados. Una cortadura en un dedo se podía vendar, pero solo ponerle un vendaje y no algún ungüento. Eso es decir que en el mejor de los casos se podía hacer algo para que una lesión no empeorara, pero no se le debía tratar como para mejorarla, porque de hacerlo se estaría trabajando en el día del Sabbat. ¿Pueden creerlo? Qué triste es cómo esto se refleja en este relato. Simplemente dé un paso hacia atrás. Mire este episodio desde unos 10,000 metros de altura, por así decirlo. Aquí tenemos a estas personas en el Sabbat y están en la sinagoga. Hasta aquí, todo bien. Se han reunido para adorar y oír la palabra de Dios. En lugar de eso, están tramando contra el Señor Jesús. Estos fariseos eran tan estrictos para observar todas estas tonterías que estaban violando lo más importante de todo. Así que ahí tenemos el público de Jesús. Note, en segundo lugar, la audacia de Jesús. Me encanta esta palabra. Jesús es audaz. Dice en Marcos 3:3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahora, permítame ponerles el escenario. Al ir a una sinagoga en los días de Jesús, usted no entraba en un salón en donde hay una plataforma al frente y una serie de bancas de cara a la plataforma, no. Las sinagogas eran primordialmente espacios vacíos, y en el perímetro de la sinagoga había bancas de piedra. Así que si usted entraba en la sinagoga, tomaba asiento en algún lugar en el perímetro y el centro de la sinagoga era espacio vacío. En ese día en particular, cuando el hombre con la mano seca llegó a la sinagoga y Jesús estaba ahí, Jesús le vio antes de que empezara la reunión. Y si Jesús hubiera sido como nosotros, me imagino que habría dicho, oye, ¿qué tal si pasas por la casa de Pedro después de la reunión de hoy y veré si puedo hacer algo con tu mano? Pero Jesús no hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque era audaz. En medio de la reunión, cuando todos estaban sentados en una especie de círculo, Jesús se dirige al hombre que tenía la mano seca y le dice, tú, pasa al frente y ponte de pie aquí. Y en tanto que el hombre se quedó parado ahí, antes de que Jesús hiciera algo para sanarle, les hace una pregunta a los fariseos que estaban presentes. Les dice, ¿está bien sanar en el Sabbat o es mejor matar? Y los fariseos no tuvieron que decir. ¿Cuántos saben que cuando uno tiene un debate, se puede decir con bastante certeza que se ha ganado cuando nadie puede responder algo? Cuando Jesús ha terminado, los ha desarmado por completo. Los ha puesto contra la pared, quiero decir. Si dicen que no es lícito sanar en el Sabbat, estarían admitiendo que la ley prohíbe hacer un bien. Y si dicen que es lícito sanar en el Sabbat, simplemente estarían socavando todas las adiciones a la ley hechas por el hombre. Sanar es salvar una vida. No sanar equivale a matar. Y el silencio ese día fue mortal. Dice que se interesaban más por su tradición que por su prójimo. Tienen más ganas de derribar a Jesús que de restaurar la mano inútil del hombre. Y el público de Jesús y la audacia de Jesús. Y aquí tenemos algo que no se esperaría en un escenario como este, el enojo de Jesús. Noten Marcos 3:5. Entonces, mirándoles alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Este
Es uno de los pasajes de emociones más fuertes en lo que tiene que ver con la vida de Jesús que hallará en el Nuevo Testamento. Hasta donde yo sepa, el único episodio más fuerte que este es cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y ora. La emoción lo llena. La Biblia dice 3 cosas en cuanto a Jesús en este momento. Dice que se enoja, que se entristece y se preocupa por la dureza del corazón de la gente. Nada ha sucedido todavía. Recuerden tener esto en perspectiva. El hombre está parado en medio de la sinagoga. Jesús ha hecho la pregunta. Ellos no tienen respuesta. Y la Biblia dice que Jesús está leyendo sus corazones. Él sabe lo que hay ahí. La Biblia dice que vio las prioridades alrevesadas de ellos y la realidad de lo que estaba sucediendo en la vida de ellos y se enojó. La palabra griega que se traduce con enojo quiere decir que en realidad estaba lleno de enojo ardiente. No solo se enojó, sino que se entristeció. Le partía el corazón mirar a estos que aducían seguir a Dios y que eran personas religiosas, pero se preocupaban más por sus trivialidades teológicas favoritas que por este pobre hombre que necesitaba ayuda del Maestro. E hizo que Jesús se enojara. ¿Cuántos saben que hay una indignación justa? Eso es lo que tiene lugar aquí. Así que tenemos el público de Jesús, su audacia, su enojo, y noten la acción de Jesús. Siguiendo la lectura en Marcos 3:5 leemos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Después de aquel breve diálogo entre Jesús y sus detractores, él fija su vista en el hombre y le dice, hijo, extiende tu mano. No le dijo, ve a lavarte en el estanque. No dijo, aplica algo a tu mano. Simplemente le dijo, extiende tu brazo. Y ese acto de obediencia fue un testimonio de la fe del hombre, porque no tenía ninguna fuerza en su brazo. ¿Cómo voy a levantar mi brazo? Mi mano está seca. Pero cuando Jesús le dice a uno que extienda la mano, la extendemos. Y él la extendió. Y la Biblia dice que cuando lo hizo, su mano fue restaurada como la otra. El hombre quedó milagrosamente sanado y todos lo sabían y nadie podía decir nada al respecto porque Jesús había desbaratado la base de la argumentación de ellos. Había sanado a este hombre en el Sabbat. Y de nuevo, vemos el principio que Dios quiere que veamos. Y es que es más importante preocuparnos por las necesidades de las personas que dar un paso al frente y ponerse a discutir sobre alguna minuciosidad teológica favorita. Y eso es lo que hacemos. A veces pensamos que el cristianismo tiene que ver con cuánto sabemos. ¿Qué clase de argumento podemos usar en contra de este grupo, o de este otro grupo, o del de más allá? El verdadero cristianismo no es cuánto uno sabe, es lo que uno hace con lo que sabe. Y si usa o no usa ese conocimiento para mostrar compasión y amor a otros. No hay duda de que en los días que tenemos por delante muchos estarán sin esperanza, mucho más ahora de lo que nunca antes haya visto, hasta donde puedo recordar. Se ve eso por todas partes y no se puede ministrar a todas las personas, pero pienso que este pasaje es una buena introducción en cuanto a esto porque en tanto que no podemos ayudar a todos, siempre hay, en alguna parte, alguna persona a quien podemos ayudar. Y si le pedimos al Señor en oración al principio de cada día, Señor, en algún lugar este día voy a encontrar a alguien que tú quieres que ayude. Muéstrame quién es y dame el valor para hacerlo. No trate de ayudar a todos, pero no use el hecho de que no puede ayudar a todos para no ayudar a nadie. Asegúrese de que su fe tiene la clase de realidad que, cuando el Señor le habla al corazón, usted hace algo al respecto. La mayoría de nosotros, ustedes aquí presentes y los que están oyendo por radio o televisión, gozamos de grandes bendiciones. Y la razón por la que somos bendecidos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que, esta es la pregunta. ¿Tiene su fe el propósito de ser una carga para otros o de ser una bendición? Lea de nuevo este relato. Lo que Jesús está diciendo en este episodio es, no te quedes sentado para discutir en cuanto a cosas que no determinan ninguna diferencia. Usa la fe que Dios te ha dado para ser un canal para ayudar a otras personas. Y eso es lo que Él les instruyó a hacer. Pienso que nos está dando la misma instrucción a nosotros. Ahora, habiendo expresado eso,
habiendo visto este público y la audacia del Salvador y el enojo de su reacción y luego su acción para sanar al hombre, ahora noten los adversarios de Jesús. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por cierto, ¿en dónde aparece el relato de la crucifixión en el Evangelio de Marcos? ¿Capítulo 14? No. Empieza en el mismo capítulo 3, porque aquí se nos menciona que empieza el complot para matar a Jesús, justo en este pasaje. La Biblia dice que cuando Jesús terminó de desbaratar la argumentación de estas personas, con una sonrisa en la sinagoga ese día, Él salió. Los fariseos también salieron y convocaron una reunión con los herodianos. Permítanme decirles quiénes eran los herodianos. Representaban al rey Herodes, que gobernaba a los judíos. Tenemos al rey Herodes el Grande en la historia y luego Herodes Antipas, que era quien los gobernaba. Los judíos detestaban a Herodes, los fariseos detestaban su nombre, pero ¿no es interesante? Su odio por Jesús era tan ardiente que unieron sus manos con los detestados herodianos y juntos, ambos grupos, los seguidores de Herodes y los fariseos, se reunieron y dijeron: tenemos que librarnos de este hombre. La palabra que se traduce destruirle es una palabra griega muy fuerte que significa destruir en lo absoluto, matar. ¿Saben que hay algo que es fuerte lo suficiente como para hacer amigos a los que son enemigos? ¿Saben lo que es? Un enemigo común. Si usted halla a alguien que es un enemigo común, pueden unir las manos con los que antes ni siquiera se hablaba. En este relato, el enemigo común predominante para los herodianos y fariseos era Jesús, así que decidieron: tenemos que matar a este hombre. ¿Por qué? Porque había desbaratado su zona de comodidad, había socavado su santurronería y había hecho que se vieran tal como eran, y no les gustó el cuadro. Así que en lugar de lidiar con su propia situación, decidieron eliminar al acusador, y desde ese momento Jesucristo viviría bajo la sombra de la cruz. A donde quiera que va, Él es el blanco. En todo lo que hace, lo están acechando. Y en última instancia, su propia afirmación de ser el Señor del Sabbat, lo que lo puso en la mente de estas personas como alguien que aducía ser Dios, que en verdad lo era. Y esa afirmación fue lo que hizo que lo clavaran en la cruz. Ahora que hemos considerado estos relatos, al permitir que esto penetre en nuestra alma, este es un par de cosas que hay que recordar. Para los fariseos, la religión era un ritual. Significaba obedecer ciertas reglas y leyes y regulaciones. Pero para Jesús, la religión era servicio. Para Jesús, el amor a Dios significaba amar a los seres humanos. Para Jesús, el ritual era irrelevante comparado con el amor y la acción. Para Jesús, lo más importante en el mundo no era el desempeño religioso correcto, sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana. Jesús dice: ¿quieres mostrarme tu fe real? No me digas lo que sabes, muéstrame lo que haces. ¿No es así en todo el Nuevo Testamento? Visita a las viudas y a los huérfanos y los que están en la cárcel. Haz las cosas que nadie más hace. Haz las cosas que no son naturales hacer, porque el Dios Santo está en tu corazón, motivándote con su amor para que expreses amor a otros. Qué maravilloso recordatorio es esto para nosotros. Qué maravillosa enseñanza es esta para nosotros. Que la mejor manera de usar las cosas sagradas es usarlas para ayudar a otros. La única manera de darle a Dios es dar a otros. La única manera de honrar al Señor, en realidad, es rendirle honor en las relaciones personales con otros. Ahora, para terminar este pasaje, quiero contarles un relato de Navidad. Mi esposa se pone a preparar la celebración de la Navidad con mucha antelación, y a ella le encanta este relato. Tengo que decirles que no es necesariamente un relato de la Biblia, aunque tiene algo de verdad bíblica que pone el escenario. Pero es una fábula, es un relato que alguien escribió. No es verdad en el sentido de que la Biblia es verdad. Así que no lo busquen en Lucas ni en ninguna otra parte porque no está ahí. Pero es un relato maravilloso, y si escuchan, captarán el punto. Este encantador relato se refiere al cuarto hombre sabio. Ahora, permítanme decir que si les preocupa eso,
en realidad no hay manera de saber que eran solamente 3 reyes magos, como se les llama en el vocabulario popular. Decimos que eran 3 porque hubo 3 presentes. La Biblia no dice que fueran 3, ni tampoco la Biblia da sus nombres. Pero vamos a dárselos. Como saben, bien pudieran haber sido 2 sabios. Y no estoy tratando de destruir su pesebre, sino que estoy tratando de decirles que la Biblia no nos dice que fueran 3 sabios. Simplemente dice que le dieron 3 presentes. Y nosotros damos por sentado que cada sabio le dio un regalo, pero voy a tomarme algo de licencia y añadir un cuarto. Así que voy a darles el relato del cuarto mago. Se llamaba Artaban. Se dispuso a seguir la estrella y tomó consigo un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Su propósito era llevar estos regalos y dárselos al rey que había nacido. Iba deprisa para reunirse con sus 3 amigos, Gaspar, Melchor y Baltasar, y debían reunirse en un lugar convenido. El tiempo apremiaba, así que le habían dicho que si no llegaba a tiempo tendrían que irse y él debía seguir solo. De repente, vio a una figura en el suelo por delante. Era un viajero que había caído con fiebre. Si se quedaba para ayudar al hombre, llegaría tarde. Pero se quedó. Ayudó al hombre para que sanara. Ahora estaba solo y tenía que conseguir camellos y portadores para que le ayudaran a cruzar el desierto, porque había perdido a sus amigos y la caravana. Así que tuvo que vender su zafiro para conseguir los camellos que necesitaba, debido a que había ayudado al hombre. Estaba muy triste, porque había atesorado el momento en que le daría ese zafiro al nuevo rey, y ahora este nuevo rey nunca vería esa joya. Así que siguió su viaje, y a la larga llegó a Belén, pero de nuevo ya era demasiado tarde. José, María y el niño se habían ido. Entonces vinieron los soldados que estaban cumpliendo la orden de Herodes de matar a los infantes. Artaban estaba alojado en una casa en donde había un pequeño, a quien había llegado a querer. Oyó a los soldados golpear fuertemente la puerta y los llantos de las madres que sufrían se podían oír por toda la ciudad. Artaban se puso en la puerta, alto y serio. Tenía un rubí en la mano. Y cuando el capitán llegó, Artaban lo sobornó con el rubí para que no entrara. Así salvó al nene. Y la madre rebosaba de gozo. Pero el rubí había desaparecido. Y Artaban se entristeció porque había querido darle ese rubí a su rey. Ahora el rubí también se había ido. Por años, Artaban fue de un lado al otro buscando al rey. Más de 30 años después, volvió a Jerusalén. Había una crucifixión ese día. Y cuando Artaban oyó que este Jesús, a quien iban a crucificar, era una persona tan maravillosa, se dio cuenta que una vez más había llegado a estar cerca del rey. Así que fue al Calvario. Todavía tenía la magnífica perla y pensó que tal vez con esa perla podía comprar la vida del rey. Por la calle, camino al Calvario, llegó una joven huyendo de un grupo de soldados. «Mi padre está endeudado», gritaba, «y me están llevando para venderme como esclava para pagar la deuda. Por favor, sálvame. Por favor, sálvame». Y Artaban titubeó. Con tristeza sacó su perla y se la dio a los soldados y compró la libertad de la muchacha. Ella fue salvada. Y de repente, los cielos se oscurecieron y hubo un temblor. Un ladrillo que caía le golpeó en la cabeza y él cayó al suelo, semi-inconsciente. La muchacha recibió la cabeza sobre sus rodillas y de repente sus labios empezaron a moverse. En voz baja, casi en silencio, con tristeza dijo: «No es así, Señor mío, porque cuando te vi con hambre y te di de comer, o con sed y te di de beber, o cuando te vi forastero y te recibí, o desnudo y te vestí, cuando te vi enfermo en la cárcel y te visité. Por 33 años te he estado buscando, mi Señor, pero nunca he visto tu rostro, ni te he ministrado a ti, mi Rey». Y luego, como un susurro que venía de muy lejos, vino una voz dulce y suave que dice: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Y Artaban sonrió al morir, porque sabía que el rey, en efecto, había recibido sus presentes.
¿Cómo adoramos al Rey? ¿Le adoramos conforme a la palabra de Dios, en espíritu y en verdad? ¿Cómo servimos a nuestro Rey? Al servir a otros, al tomar ese amor que hemos recibido del Dios Todopoderoso y permitir que ese amor se desborde de nosotros y por nosotros a las vidas de los que nos rodean y que lo necesitan. Y al llegar al final de estos relatos bíblicos, uno llega de manera muy contundente a esta verdad. En tanto que la Biblia nos dice que hay solo un camino a Dios, hay dos maneras en que las personas tratan de llegar a Dios. Una es la manera de Dios, por fe en su Hijo Jesucristo, y la otra es el camino del hombre, tratando de ganarse el favor de Dios haciendo cosas buenas y cumpliendo largas listas de reglas y restricciones, haciendo todo lo que uno piensa que hará que Dios le ame. Es como el Sabbat. El mundo dice, haz todo lo que puedas y podrás tener tu Sabbat. ¿Y Dios te amará? La Biblia dice, no. El Sabbat que tienes es Jesús, es debido a que descansas en Él. Y todo es tuyo porque viene de Dios y puedes servirle debido al amor y gratitud que hay en tu corazón. El cristianismo es una relación personal. El cristianismo dice, Dios te ama. Envió a su Hijo para morir por ti en la cruz. Ahora, recibe su amor y pasa el resto de tu vida proclamándolo a otros. Hay dos caminos. La Biblia dice que hay un camino que le parece recto al hombre, pero su fin es la muerte. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ven al Padre por mí. Toda persona que me está oyendo, en este salón o por radio, está en un camino o en el otro. Usted está, bien sea en el camino con Dios por Jesucristo, regocijándose en la oportunidad que tiene para vivir su vida en amor, o está en el sendero de tratar de alguna manera de ser bueno lo suficiente a fin de estar en buena relación con Dios. Le sugiero que deje ese camino errado. No le lleva a ninguna parte. En última instancia, le llevará a la muerte y separación de Dios. Reciba la gracia de Dios en su vida hoy.